Esto ocurrió en el año 2023, una fecha que difícilmente podré borrar de mi memoria. Actualmente resido en la Ciudad de México, y aquel día debía hacer un viaje por motivos personales hacia Torreón, Coahuila. Partí de la Central del Norte alrededor de las 11 de la mañana. Al abordar el autobús, noté que viajaríamos muy pocas personas, lo cual, irónicamente, me hizo pensar que sería un trayecto tranquilo. Pero jamás imaginé lo que me esperaría en el camino. Éramos solo 5 pasajeros. En los primeros asientos, justo detrás del conductor, iba un hombre de unos 50 años. A su lado viajaban una mujer mayor y su hija. Yo preferí sentarme en la parte trasera del autobús, pensando que sería un lugar más cómodo para descansar, además de estar cerca del baño, por si llegaba a necesitarlo. Las primeras horas del viaje transcurrieron sin novedad. El paisaje se deslizaba lentamente por las ventanas y el ambiente dentro del autobús era bastante silencioso y relajante. Cerca de las 4 de la tarde, el ayudante del conductor nos informó que íbamos con un pequeño retraso y que llegaríamos más tarde de lo planeado. Personalmente, no me molestó. Decidí aprovechar el tiempo para dormir un poco y hacer más llevadero el trayecto. Desperté alrededor de las 10 de la noche con una sensación extraña. Aún medio adormilado, comencé a notar algo inusual. Una figura caminaba lentamente por el pasillo, dirigiéndose hacia el fondo justo donde yo estaba. Su andar era peculiar y su vestimenta no parecía encajar. Solo podía distinguirla claramente por momentos, cuando los faros de los autos que venían en sentido contrario iluminaban brevemente el interior del autobús, ya que las luces del pasillo estaban apagadas. Conforme se acercaba, pude notar que era una mujer vestida con un hábito religioso, como el que usan las monjas. Aquello me resultó aún más inquietante, ya que, hasta donde yo sabía, solo viajábamos los mismos 5 pasajeros desde el inicio, y en ningún momento había subido alguien más. Lo que realmente me heló la sangre fue su rostro. Cuando uno de los destellos de luz la iluminó brevemente, pude ver su cara con claridad. Era una mujer anciana, de piel grisácea, casi color ceniza. Sonreía, pero no era una sonrisa normal. Su expresión era grotesca, distorsionada, y su boca parecía estirarse de una forma antinatural, como si no perteneciera a un ser humano. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero por más que lo intentaba, no podía apartar la mirada de aquella figura. Cuando se acercó lo suficiente, me miró directamente a los ojos, y con una voz profunda, rasposa y escalofriante, me dijo: «Buenas noches». Pero aquella voz no correspondía a la de una anciana, mucho menos a la de una monja. Sonaba inhumana, como algo que no pertenece a este mundo. Jamás había escuchado algo así. La mujer siguió caminando sin detenerse y pasó justo a mi lado, dirigiéndose hacia los baños que estaban al fondo. Giré instintivamente para seguirla con la mirada, y la vi entrar al baño, pero al de hombres. La puerta se cerró tras ella y me quedé ahí inmóvil, temblando. No sabía qué pensar ni cómo reaccionar. Encendí la pantalla de mi celular, esperando que el tiempo pasara más rápido, pero cada minuto se sentía eterno. El reloj marcaba exactamente las 10:55 de la noche, tras lo que se sintió como una eternidad, aunque probablemente solo fueron unos minutos. Uno de los pasajeros, el hombre que estaba en los asientos delanteros, se levantó y comenzó a caminar hacia la parte trasera, donde yo me encontraba. Lo observé mientras se acercaba. Pasó junto a mí y se dirigió directamente al baño. No dije nada al principio, solo observaba. Lo vi jalar la puerta del baño de hombres, pero esta no se abría. Fue entonces cuando, con la voz temblorosa, le dije que alguien había entrado ahí hace unos minutos. Él asintió con la cabeza y esperó unos momentos frente a la puerta. Pasaron cerca de 10 minutos cuando me preguntó si estaba seguro de lo que había visto. Le respondí que sí, que claramente vi a una mujer entrar. Entonces, él tocó la puerta varias veces, pero nadie respondió. Volvió a intentar abrirla,
esta vez con más fuerza. Y para mi sorpresa, la puerta cedió sin ningún problema. Estaba abierta. Mi cuerpo se paralizó. El baño estaba completamente vacío. No había nadie dentro. Sentí como las manos se me humedecían del sudor frío. No entendía qué estaba pasando. ¿Cómo era posible? Yo lo había visto con mis propios ojos. Aquella mujer había entrado ahí. No podía haber salido sin que la notara. No lo había soñado, no lo imaginé. Lo vi. El hombre me miró con desconcierto, pero simplemente regresó a su asiento como si nada hubiera ocurrido. Yo, por el contrario, me quedé sumido en el miedo. Mi mente no podía dejar de dar vueltas. Intentaba encontrarle alguna explicación lógica, aunque en el fondo sabía que no la había. Con un nudo en el estómago, traté de calmarme. Respiré profundamente, cerré los ojos e intenté conciliar el sueño, aunque el miedo seguía latente. Me aterraba la idea de que aquella figura pudiera aparecer de nuevo, que estuviera detrás de mí, o peor, que se sentara a mi lado. Cada tanto abría los ojos para revisar que todo siguiera en orden, pero esa oscuridad que antes me resultaba reconfortante, ahora me parecía asfixiante. Me arrepentí profundamente de haberme sentado tan lejos del resto, de haberme aislado al fondo del autobús. Incluso pensé en cambiarme a los asientos del frente, pero decidí quedarme donde estaba, intentando mantener la calma y dormir aunque fuera un poco. La siguiente vez que abrí los ojos eran ya las 12:30 de la madrugada. El autobús estaba por llegar a la central. Sentí un gran alivio al ver que el viaje estaba a punto de terminar, aunque el miedo no me abandonaba del todo. Seguía ahí, latente, como una sombra. En cuanto el autobús se detuvo y se abrieron las puertas, fui la primera en bajar. Necesitaba salir de ahí lo antes posible. Sentía la urgente necesidad de poner la mayor distancia posible entre mí y aquello que acababa de vivir. Mientras esperaba que me entregaran el equipaje, sentí que alguien se acercaba por detrás. Era la esposa del señor que había revisado el baño. Se notaba algo nerviosa, como si no supiera bien cómo empezar a hablar. Finalmente se acercó y me dijo en voz baja: «Mi esposo me contó lo que viste, lo que pasó». Asentí con incomodidad, sin saber muy bien cómo responder, y fue entonces cuando me dijo algo que me dejó aún más helado. En este tipo de carreteras, a veces pasan cosas extrañas. Pero bueno, lo importante es que no venía solo, ¿verdad? Porque estar allá atrás, uno solo, en situaciones como estas, da mucho miedo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Tragué saliva con dificultad, y con un nudo en la garganta le respondí: «No, nadie venía conmigo». Por eso tuve tanto miedo. La expresión de la señora cambió por completo, y lo que dijo a continuación me hizo sentir un terror mucho más profundo del que ya cargaba. Pues, mira, después de mi esposo, minutos más tarde, yo también fui al baño. Vi que estabas dormido, y vi a alguien sentado junto a ti. No le pude ver la cara, pero claramente había una silueta, una persona. Me quedé sin palabras. El estómago se me revolvió, las piernas me temblaban. ¿Cómo era posible? Durante todo el viaje solo íbamos 5 pasajeros: la pareja, su hija, una señora mayor y yo. Nadie más. Y según ellos mismos me habían comentado, la señora mayor no se movió de su asiento en toda la noche. Entonces, ¿quién estaba sentado a mi lado? El miedo volvió a apoderarse de mí. Nada tenía sentido, todo parecía una pesadilla, pero no lo era. Lo viví. Cada segundo. Cuando todos habíamos bajado del autobús y ya teníamos nuestras maletas, el señor y yo decidimos preguntarle al conductor si en algún punto del trayecto una monja había subido al autobús. Su respuesta fue tan simple como inquietante. ¿Una monja? No, para nada. Solo venían ustedes 5. Hasta el día de hoy, el recuerdo de lo que sucedió en ese viaje me sigue provocando escalofríos. No he podido olvidar el rostro de aquella figura, esa sonrisa deformada, ni la voz que parecía no pertenecer a este mundo. Desde entonces, evito viajar de noche a toda costa.
siempre procuro que mis traslados largos sean durante el día. No es fácil para mí, porque suelo viajar solo, y ahora sé que hay cosas que prefiero no volver a encontrarme en la oscuridad de un autobús casi vacío. Esa noche marcó un antes y un después. Lo que vi sigue rondando mi mente, y por más que intento darle una explicación lógica, simplemente no la encuentro. Algunas personas a las que les he contado esta historia creen que lo que vi fue una entidad oscura, quizá un demonio, algo que quiso asustarme, o algo peor. No lo sé. Lo único que sé es que jamás quisiera volver a cruzarme con esa monja. Gracias a Frecuencia Paranormal por darme el espacio para compartir esta experiencia. Es algo que jamás podré borrar de mi memoria. Por favor, mantengan mi nombre en el anonimato. Les mando un saludo desde la Ciudad de México y espero que este relato les impacte tanto como me han impactado a mí las historias de otros que, como yo, han visto lo inexplicable. Soy de Torreón, Coahuila. Buenas noches a todos los que me leen o escuchan. Quiero iniciar con un poco de contexto. Verán, hace 5 años compramos una casita en una de esas colonias nuevas que se van construyendo cada vez más a las orillas de la ciudad. Es una cerrada. Y justo frente a ella había una parcela de maíz. Actualmente ya se está desarrollando otra colonia en ese terreno, pero en ese entonces era puro despoblado. Casi no tenía vecinos. Frente a mi casa había una plaza en construcción, así que aún no tenía pasto, bancas, ni luminarias públicas. Mi esposo ha trabajado de noche por mucho tiempo, así que en varias ocasiones me quedaba sola. En una de esas noches, mientras me acostumbraba al cambio de casa y a estar lejos de mi familia, salí a comprar la cena con una vecina. Como por aquí era tan despoblado, venía gente de otras colonias a comprarle, y yo me quedaba con ella platicando. Esa noche, hace 5 años, estábamos 3 vecinas reunidas. De pronto, una me preguntó, «Oye, ¿tú no has escuchado a la mujer que llora en las noches? Es que fíjate que mi hija no puede dormir. Llora porque le da mucho miedo». Yo, sorprendida, solo abrí los ojos, sin saber qué decir. Pero antes de que pudiera responder, se adelantó la tercera vecina y dijo, «Mi esposo y yo la vimos». Le preguntamos cómo había sido, y nos contó lo siguiente. Su esposo se levantaba a las 4 de la mañana para irse en bicicleta al trabajo. Una madrugada, aún faltaban un par de horas para que amaneciera, escucharon a una mujer gritar. Ella le comentó a su esposo que tal vez alguna vecina estaba en problemas, así que ambos salieron de su casa buscando el origen de los gritos. Fue entonces que vieron a una mujer atravesando la plaza, gritando y llorando. Ambos se miraron sorprendidos por la velocidad con la que cruzó el espacio donde hoy está la plaza. Entraron de inmediato a su casa y llegaron a la conclusión de que no iba corriendo. Incluso él le comentó que, cuando una persona corre, su cuerpo hace ciertos movimientos, pero aquella mujer simplemente levitaba. Cuando terminó de contar eso, yo estaba muy asustada y solo pensaba en por qué me tenía que quedar sola esa noche, solo con mis 2 niños pequeños. Gracias a Dios, la noche pasó, llegó el amanecer y no ocurrió nada extraño. Pasaron varios días. Una noche estaba durmiendo junto a mi esposo, cuando de repente comencé a escucharla. No lo podía creer. Era un lamento largo y doloroso, como cuando alguien ya está cansado de llorar. De inmediato desperté a mi esposo. Él se levantó y la escuchó conmigo. Los dos estábamos atónitos ante aquel lamento. Me dijo que mejor lo ignoráramos y tratáramos de dormir. Encendimos la tele, pusimos algo para distraernos y finalmente nos volvimos a dormir. Yo le doy gracias a Dios que Él estaba conmigo, no solo por el miedo que se siente al escucharla, sino porque si no hubiera estado ahí, habría pensado que lo imaginé o que estaba loca. Pero Él fue quien me dio credibilidad cuando después conté esta anécdota a mis amigos y familia. Historia no termina ahí. Hace poco más de un mes, mientras dormíamos, la volví a escuchar. Nuevamente lo desperté, y esta vez fue peor.
Era como si estuviera mucho más cerca, y los perros comenzaban a ladrar como si anunciaran su paso. Sinceramente, sentí más miedo que la primera vez. Días después, platicando con más vecinos, varios comentaron también haberla escuchado. No sabemos qué sea exactamente. Esta ciudad, como muchas otras, fue muy insegura hace unos años. Y como estas colonias estaban en las orillas, no sabemos si aquí se hicieron cosas malas, o simplemente sea la famosa Llorona. Les repito, eso ocurrió hace poco más de un mes. Desde entonces no ha vuelto a pasar, pero si se repite, por supuesto que se los contaré. En el año 2008 trabajé como maestro suplente en una primaria ubicada en Torreón, Coahuila. Estaba cubriendo a un amigo que tuvo que ausentarse por una operación, así que estuve al frente de un grupo de primero de primaria durante 6 meses. La escuela era bastante pequeña, apenas contábamos con un salón por grado. Antes de que yo llegara, mi amigo ya me había comentado que en esa escuela ocurrían cosas extrañas, pero siempre me lo decía por encima, como sin querer entrar en detalles. Me explicó que ese tipo de cosas se platicaban solo entre maestros, y siempre fuera del plantel, para evitar que los alumnos escucharan. Me hablaba de puertas que se cerraban solas, objetos que se movían de lugar, pasos sin nadie presente, cosas así. Una de esas experiencias me tocó vivirla de primera mano. Fue un viernes, justo después de la clase de educación física. Yo solía formar a los niños en el patio y subir con ellos en orden, asegurándome de ir al final para que ninguno se quedara atrás. Ese día, cuando los primeros 6 niños entraron al salón, yo venía conversando con el maestro de educación física. De pronto esos mismos niños salieron corriendo gritando con el rostro desencajado. Pensé que tal vez se había metido algún animal. No se me ocurría otra cosa. ¿Qué otra razón puede haber para que salgan así, en pánico? Los niños corrieron directo hacia nosotros, y todos, entre sollozos y gritos, nos dijeron lo mismo. Que dentro del salón había una señora muy fea, que tenía los dientes enormes. El otro maestro y yo nos apresuramos a entrar. Revisamos todo, incluso por la ventana, pero no había nadie. El salón solo tenía una entrada y las ventanas estaban protegidas con rejas, así que era imposible que alguien hubiera salido por ahí, mucho menos una mujer adulta. Los 6 niños estaban visiblemente aterrados, aunque los demás del grupo no vieron nada. También comenzaron a ponerse nerviosos, así que decidimos llevarlos de nuevo al patio para calmarlos. Mientras tanto, el maestro y yo nos quedamos platicando con los que habían visto a la mujer. Todos describieron lo mismo. Una figura femenina, parada junto al escritorio, con una bata sucia, el cabello desordenado y una expresión inquietante, con la boca abierta, mostrando unos dientes descomunales. Algunos niños seguían llorando al recordar lo que vieron. Era difícil creer que 6 pequeños al mismo tiempo se inventaran exactamente la misma figura con tanto detalle. Yo no tengo ninguna duda de que vieron algo, y lo curioso es que otros maestros nunca llegaron a ver a esa mujer. Muchos sí comentaban que en la escuela se oían cosas raras, pero nadie había tenido una experiencia tan clara. Siempre he escuchado eso de que los niños pequeños son más sensibles a lo que otros no podemos percibir. Pero me pregunto, ¿hasta qué edad conservan esa capacidad? ¿Será que esa mujer de la que tanto se hablaba decidió manifestarse solo ante ellos? Mi nombre es Alejandro, y quiero compartir una experiencia que viví cuando tenía aproximadamente 7 años. Les aseguro que lo que voy a contar es completamente real. Vivo en la colonia Real del Sol, en Torreón. Aquella noche, mis papás habían salido a la tienda junto con mi hermana, así que me quedé solo en casa. Se me ocurrió hacerles una broma. Apagué todas las luces con la idea de espantarlos cuando regresaran. Esperaba en la oscuridad, escondido en el patio, riéndome por dentro de lo bien que saldría mi plan. Pero entonces, comencé a escuchar ruidos extraños. Pensé que eran mis gatos peleando, así que me asomé,
Pero lo raro fue que solo vi a uno de mis gatos, y no parecía estar peleando, sino intentando escapar de algo que no alcanzaba a ver bien. Me acerqué para separarlo y fue ahí cuando lo noté. El gato no estaba peleando, estaba forcejeando, como si algo invisible lo sujetara con fuerza. De repente, como si lo hubieran soltado, el gato salió corriendo hacia mí y siguió de largo. Yo, con el corazón latiéndome fuerte, quise ver qué lo había asustado tanto, y fue entonces cuando lo vi. Frente a mí estaba una figura humana. Era un hombre alto, completamente calvo. Medía más de 2,30 m y su cuerpo era esquelético, demasiado delgado. Estaba desnudo. Y lo peor era su rostro. Tenía una sonrisa enorme, grotesca, que no parecía humana. Cuando me vio, comenzó a perseguirme. Yo grité y corrí con todas mis fuerzas hasta llegar a mi cuarto. Me encerré como pude, temblando de miedo, y en ese preciso instante escuché cómo se abría la puerta principal de la casa. Eran mis papás y mi hermana que acababan de regresar. Salí, corriendo de mi cuarto, y noté que todas las luces estaban encendidas. El ambiente había vuelto a la normalidad. Aquel ser ya no estaba. Con el miedo todavía en el cuerpo les conté todo lo que había visto, pero ellos no me creyeron. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que vi aquella noche, pero lo vi, y espero que ustedes, quienes leen o escuchan esto, sí me crean, porque fue real. Mi nombre es Salvador, y quiero relatar algo que me sucedió allá por el 2007, en mi ciudad natal, Torreón. En aquel entonces me encontraba en proceso de capacitación para integrarme como instructor al Consejo Nacional de Fomento Educativo, mejor conocido como CONAFE. Cuando llegó el día de las prácticas, nos asignaron por parejas a comunidades rurales muy alejadas dentro del municipio. Para llegar a la que nos tocó a mi compañera y a mí, tuvimos que pedirle a la policía municipal que nos diera un aventón, ya que los caminos eran completamente de terracería, rodeados de monte y milpas. Al llegar, notamos que el lugar era diminuto y muy humilde. Apenas vivían unas cuantas familias y no contaban con luz eléctrica. El ambiente era extraño. Algo en el aire se sentía denso, como si el lugar guardara un secreto. Nos inquietaba saber lo lejos que estábamos de cualquier rastro de ciudad. La comunidad estaba en lo alto de un cerro, rodeada de árboles enormes y espesos. Todo daba una sensación de aislamiento absoluto. Como parte de nuestras tareas, teníamos que recorrer el lugar para invitar a los niños y niñas a las actividades escolares, a pesar de que el ciclo aún no comenzaba. Queríamos que se fueran adaptando. Fuimos casa por casa. Recuerdo que al tocar la puerta de una vivienda muy sencilla, unos perros comenzaron a ladrar con furia. Una mujer nos abrió. Su rostro reflejaba cansancio y algo de desconfianza. Nos presentamos de inmediato. Buenos días. Somos instructores de CONAFE y venimos a invitar a los niños a nuestras clases. Por un momento, su expresión se suavizó y esbozó una leve sonrisa. Abrió un poco más la puerta, y entonces lo vimos. Al fondo de su casa había un altar, iluminado por veladoras, con figuras oscuras que claramente no eran parte de ningún culto cristiano. Traté de contener mi reacción, pero mi compañera se quedó completamente paralizada. El miedo se reflejaba en su rostro. La mujer notó de inmediato su expresión, y su semblante cambió. Nos miró con frialdad, como si supiera lo que habíamos visto. Cerró parcialmente la puerta para evitar que siguiéramos observando y dijo, con un tono cortante, «Gracias, maestros. Yo les mando a los niños». Nos despedimos rápidamente. Mientras caminábamos, le dije en voz baja a mi compañera, «Disimula más». «¿Viste ese altar?», me susurró, aún con los ojos muy abiertos. «Sí, pero mejor no nos metamos en eso. Solo demos las clases y nos vamos», le respondí intentando tranquilizarla. Más tarde, en la pequeña escuelita, un cuarto de adobe de no más de 4 metros por 2, los niños comenzaron a llegar. El lugar era muy precario. Piso de tierra, bancas viejas cubiertas de polvo, paredes de madera con rendijas por donde entraban la luz y el aire.
Todo estaba rodeado de árboles tan frondosos que apenas se colaban algunos rayos de sol. El sitio tenía un aire sombrío. Entre los alumnos había 2 hermanitos, una niña y un niño de entre 9 y 10 años, hijos de la líder de la comunidad. Durante una charla, nos contaron cosas inquietantes. Mencionaron a los hijos de la señora, del altar, describiéndolos como niños extraños, callados, siempre apartados del resto. Pero lo que más nos impactó fue lo siguiente. Nos advirtieron sobre los nahuales. Según ellos, en ese lugar había personas capaces de transformarse en animales. Nos recomendaron no dormir en la escuela, pues ahí espantaban. La mamá de ellos solía ofrecer hospedaje a los maestros porque decía que en las noches se escuchaban cosas raras. Ignoramos la advertencia. Mi compañera decidió que nos quedaríamos a dormir en la escuelita. Ya en la tarde, pedimos una vela para alumbrarnos y tratamos de no pensar en lo que nos habían contado. Se decía que en los cerros cercanos se hacían rituales y ceremonias para adorar al maligno, pero preferimos pensar que eran cuentos de niños. Cuando cayó la noche, el cansancio nos venció. En algún momento intenté apagar la vela, pero mi compañera me pidió que la dejara encendida. Accedí. La puerta apenas se cerraba con un hilo viejo atado a un clavo oxidado. Nos sentíamos vulnerables, pero aún así, intentamos dormir. No sé cuánto tiempo pasó cuando algo me despertó. El calor de la vela me daba directo en la cara. Me incomodaba. Miré a mi compañera. Dormía profundamente. Entonces soplé la vela, y la oscuridad nos envolvió. Solo la luz de la luna entraba por las rendijas. Fue en ese instante que alguien tocó la puerta. Tomé el celular. Eran las 13:00 de la madrugada. Volvieron a tocar. Entonces mi compañera comenzó a murmurar palabras extrañas, en un idioma que no reconocí. Me acerqué a ella con cuidado, sacudiéndola suavemente para despertarla, y de repente soltó un grito espeluznante que aún hoy me pone los pelos de punta. ¿Qué pasa?, preguntó mi compañera. ¿Quién apagó la vela? Te pedí que no lo hicieras. Acaban de tocar la puerta, le respondí. Ella, con los ojos desbordados, de pánico, me preguntó la hora. Le mostré el celular. Eran exactamente las 3 de la madrugada. En ese preciso instante, un olor insoportable llenó la habitación. Era un hedor penetrante como a azufre mezclado con carne podrida. Mi compañera temblando me susurró: «Prende la vela, por favor. Ya no hace calor. Se siente helado». Encendí la vela con manos temblorosas. La llama era pequeña, pero devolvió algo de consuelo en medio de aquella oscuridad espesa. Nos acercamos lentamente a la puerta. Desde la rendija pregunté: «¿Quién está ahí?». Entonces la vimos. Una figura inmóvil, de pie frente a la puerta, pero no tenía pies. Flotaba, apenas unos centímetros sobre el suelo. Volví a preguntar con más fuerza, pero en lugar de respuesta aquella figura corrió alrededor de la escuelita. Escuchamos cómo las hojas secas crujían bajo su peso, aunque segundos antes parecía no tener contacto con el suelo. De pronto, la pequeña ventana de madera comenzó a sacudirse con violencia, como si algo o alguien intentara forzarla desde afuera. El miedo me invadió, pero también sentí un arranque de coraje. Golpeé la puerta desde adentro y grité con rabia: «¿Quién está ahí? Digan algo». No hubo respuesta, solo silencio, pero entonces, sin explicación, el frío desapareció. El olor nauseabundo también. Era como si todo se hubiera disipado de golpe. Tomé un palo grueso que estaba apoyado en la pared y, con mi compañera aferrada a mi brazo, salimos a ver qué ocurría. El aire estaba en calma, pero los árboles comenzaron a agitarse, no por el viento, sino como si algo se deslizara entre sus ramas, brincando de copa en copa. Y fue ahí cuando vimos algo aún más extraño. Una luz azul intensa brillaba desde la casa de los niños que nos habían hablado sobre los nahuales. Nos acercamos. Frente a la puerta se distinguía claramente la silueta de una silla de montar, como si estuviera lista para un jinete. De pronto, la luz se extinguió. «Buenas noches»,
dijimos alzando la voz con respeto. Nadie contestó. El silencio pesaba, más que cualquier respuesta. Entonces, sin previo aviso, un perro grande y robusto salió corriendo de la casa y se internó entre los elotes. Mi compañera se aferró a mi brazo con fuerza y murmuró: ¿Viste eso? ¿Qué fue eso? Y justo en ese momento, de entre los tallos del maizal, emergió la madre de los niños. Llevaba una bata blanca de dormir, y su mirada era severa, impenetrable. ¿Les ofrece algo, maestros?, preguntó con voz fría. Solo una vela, respondí. Ella nos dijo que en un momento nos daba una, y sin agregar más, se dio media vuelta. Nosotros no nos atrevimos a preguntar nada. Regresamos a la escuelita en silencio. Mi compañera no pudo dormir el resto de la noche. Al día siguiente, sin dudarlo, presentó su renuncia. Yo tampoco volví jamás a ese lugar. Hasta hoy me sigo preguntando, ¿qué era aquella luz? ¿Qué era esa figura sin pies? ¿Era eso a lo que los niños querían advertirnos? No lo sé, y quizás prefiero no saberlo. Mi nombre es Sergio, y esta historia me la contaron unos amigos que tienen por costumbre salir a cazar conejos en una zona rural de la comarca lagunera, en el norte de México. Es un sitio rodeado de espinosos mezquites, y para los habitantes de los pequeños poblados cercanos, cazar conejos es una práctica común, especialmente porque forma parte de su alimentación. En una ocasión, mis amigos planearon salir de cacería desde muy temprano, así que acordaron reunirse a las 5:30 de la mañana. Cuando llegó el día, emprendieron el camino hacia la zona donde usualmente cazaban. Como ya conocían bien el terreno, se adentraron con facilidad entre las parcelas, siguiendo sus rutas de siempre. Tras un rato de búsqueda, lograron cazar el primer conejo con un disparo certero. Más adelante dieron con otro y también lo atraparon. Todo transcurría con normalidad, hasta que, de repente, el ambiente cambió. El aire se volvió frío, denso, y algo en el lugar se sentía extraño, casi amenazante. Avanzaron unos pasos más cuando, según me contaron, escucharon claramente la voz de una anciana. Se miraron entre ellos pensando que tal vez se lo habían imaginado, pero pronto se dieron cuenta de que ambos la habían oído claramente. Uno de ellos propuso detenerse y guardar silencio para tratar de identificar de dónde venía aquel sonido. Al principio no escucharon nada, pero unos minutos después, la voz regresó. Esta vez, lograron ubicar su origen. Salía del fondo de 1900, una tuera, un antiguo pozo que solía usarse para regar los cultivos. Con el corazón acelerado se acercaron al pozo. Ya eran pasadas las 6 de la mañana, y la luz del amanecer comenzaba a iluminar tenuemente el lugar. Cuando estuvieron cerca, volvieron a escuchar la voz, y al asomarse, lo que vieron los dejó paralizados del miedo. No era una anciana común, era una figura humanoide con el cuerpo encorvado de una mujer vieja, pero con un rostro de borrego y unos ojos intensamente rojos. El terror los invadió cuando aquella criatura levantó la mirada y con la misma voz que habían escuchado antes, les habló. Les dijo que podía concederles cualquier deseo si la ayudaban a salir del pozo. Aseguró que había caído por accidente y que necesitaba salir antes de que la luz del sol la alcanzara. A pesar de sus palabras, mis amigos sintieron un escalofrío indescriptible. Aquella cosa no era buena. Su presencia emanaba una maldad tan profunda que era imposible de ignorar. Instintivamente tomaron varias piedras grandes y comenzaron a arrojarlas al fondo del pozo. En cuanto lo hicieron, el ambiente se volvió aún más tenso, más oscuro, como si algo se hubiera enfurecido con ellos. Sin pensarlo dos veces, salieron corriendo del lugar. Al llegar a casa, sus familiares los notaron pálidos, nerviosos y claramente alterados. Cuando les contaron lo sucedido, alguien les dijo que probablemente se habían encontrado con una agual, o una especie de bruja con forma de borrego, criatura de la que se habla en algunas leyendas de la región. Hasta hoy, nadie sabe con certeza qué era aquello que vieron.
Pero lo que sí es seguro es que esa experiencia los marcó profundamente, tanto que nunca volvieron a salir a cazar conejos tan temprano. Hola, es grato para mí contarles mi historia, una de tantas que tanto yo como mi familia venimos arrastrando desde que tengo memoria. Primero que nada, quiero compartirles un poco sobre mí, porque al final del relato entenderán por qué es importante ese contexto. Y también porque me gustaría saber si alguno de ustedes podría ayudarme o darme una explicación de por qué me pasó esto. En reiteradas ocasiones busqué respuestas visitando iglesias de diferentes religiones, pero nada. Nadie tenía una respuesta para mí. Mi historia comienza así. Me cuenta mi madre que desde recién nacido fui un caso particular. Al parecer, mi forma de actuar e incluso mi inteligencia superaba la de los niños promedio de mi edad. Desde los 9 meses ya caminaba, y solo un par de meses después, ya hablaba con adultos como si fuera uno de ellos. Esto sorprendía mucho a la gente, y era muy común que me ganara el corazón de todos casi de inmediato. Vivíamos en una colonia humilde, en Torreón, donde la mayoría de las personas eran de escasos recursos, pero nos ayudábamos entre todos. Era común que las señoras se reunieran por las tardes a platicar o pasar el rato. Mi madre cuenta que, siendo aún un bebé, desarrollé una extraña manía. Me gustaba tocar los vientres de las mujeres, y sin que nadie me dijera nada, yo les decía si iban a tener un niño o una niña. Lo curioso es que solo lo hacía con mujeres que estaban embarazadas, aunque ni ellas mismas lo supieran todavía. Esto, aunque a muchos les causaba ternura, terminó generando problemas. Varios de los esposos de esas mujeres, muchos de ellos eran traileros o trabajaban fuera de la ciudad, comenzaron a sospechar que sus esposas estaban embarazadas. Pero no de ellos. Como pueden imaginar, eso causó discusiones fuertes. Tantos problemas surgieron que mi mamá decidió que lo mejor sería mudarnos. Podría contarles más cosas que me sucedieron de pequeño, pero muchas de ellas no las recuerdo. Con certeza, solo las conozco por lo que me ha contado mi mamá. Lo que sí puedo contarles con total seguridad es lo que me pasó cuando tenía entre 8 y 9 años. En esa época, mi familia estaba atravesando por una situación económica muy difícil. Nuestra economía era prácticamente inexistente, así que tuvimos que buscar una casa en renta que fuera lo más barata posible. Un día, de la nada, encontramos un anuncio que resaltó entre todos los demás. Una casa en renta a solo unas cuadras de donde vivíamos. Lo más sorprendente era el precio, apenas 500 pesos, o un poco más, la verdad no recuerdo bien, pero no rebasaba los 1000. Nos pareció una verdadera bendición de Dios toparnos con esa oferta, pero estábamos completamente equivocados. Mi padre decidió ir a ver la casa. Quería revisar en qué condiciones se encontraba, porque el precio parecía demasiado bueno para ser verdad. Al llegar, se encontró con la persona encargada de mostrarla. Le preguntó cómo se haría el contrato, y el hombre solo sonrió y le respondió: «Mire, güero», le dijo el señor con una risa burlona, mientras le daba unas palmadas en la espalda a mi papá, que es muy blanco de piel. «La gente no dura mucho aquí». Mi papá solo sonrió, ignorando el comentario, pues en ese momento estaba embelesado observando el interior de la casa. Era una casa grande, de un solo piso, pero muy larga. Tenía 5 cuartos, un cuarto de lavado, un baño al final del pasillo que conectaba todo, y una cocina justo al centro. Al final de la casa, un patio enorme se extendía, perfecto para mí y mis 3 hermanos. Éramos muy traviesos, como cualquier niño, y a mi mamá le gustaba que jugáramos dentro del hogar. Con solo ver el patio, mi papá imaginó todas las aventuras que viviríamos ahí. Estaba realmente emocionado. Era una oportunidad única. A un lado de la casa había una fábrica de plásticos que, de vez en cuando, emitía ruidos molestos. Pensó que quizás por eso el señor decía que la gente no aguantaba mucho en esa casa. Pero él lo tenía claro. Por ese precio, no me importa si hacen fiestas diario. Esta es la oportunidad de mi vida.
Salieron de la casa con las llaves en mano, sin siquiera haber pagado todavía la renta, ya que habían acordado liquidarla el fin de semana. Iban de camino cuando una mujer lo detuvo. «Señor, regrese esas llaves. No sabe lo que está a punto de hacer». A lo que mi papá respondió un tanto molesto: «¿Y a usted qué le importa? Si le gané la oferta, discúlpeme, pero esta vida es para los vivos y los que saben agarrar una oportunidad cuando se les presenta». Siguió su camino, pero no dio más de 5 pasos cuando volteó hacia atrás. Quería ver a dónde iba aquella mujer, pero no había nadie. Cabe aclarar que eran apenas las 8 de la noche. Apenas comenzaba a oscurecer, así que no pudo haberse perdido en la oscuridad. Mi papá se quedó un momento quieto, luego negó con la cabeza y siguió su camino. A veces me dice que ojalá nunca hubiera comprado ese periódico, que ojalá le hubiera hecho caso a aquella señora, pero ya era tarde. Al día siguiente fuimos a llevar nuestras cosas a la nueva casa. Estábamos emocionados como siempre que uno empieza una nueva aventura. Escogimos cuartos. Yo, sin pensarlo mucho, pedí el primero. No sé por qué, pero sentía que algo me llamaba desde ahí. Mis padres eligieron el último, junto al baño, ya que mi papá suele levantarse varias veces por la noche. Mis 2 hermanas se quedaron en el cuarto contiguo y mi hermano pequeño en el suyo, ya que aunque ya caminaba, seguía siendo muy chico para dormir solo. Quedaron 2 cuartos libres, por si teníamos visitas. Salí al patio. Era inmenso, justo lo que necesitábamos para jugar. Pero en una esquina algo me llamó la atención: un tejabán, de esos techos improvisados que muchos conocen como resguardo de herramientas. Pero ahí debajo no había herramientas, sino una estatuilla amorfa, tan desgastada que era difícil saber qué era exactamente. La rodeaban restos de velas negras y rojas, todas derretidas. La esquina entera estaba cubierta de hollín, como si ahí hubiera ocurrido un pequeño incendio. Me acerqué más y vi fotos quemadas, o lo que quedaba de ellas. Grité llamando a mis papás. Cuando llegaron, mi mamá me dijo: «Déjalo ahí, no sabemos qué es», y se pusieron a limpiar y tiraron todo a la basura. No le dimos más importancia por entonces. Pasaron un par de semanas en aparente calma. A veces la fábrica soltaba ruidos molestos, pero nada que nos quitara el sueño. Hasta que, una noche, todo cambió. Mi papá llegó del trabajo ya entrada la madrugada, como a las 2:30 am. Venía con hambre, así que le pidió a mi mamá que calentara la comida mientras él se daba una ducha rápida. Mientras mi mamá estaba en la cocina, sintió como unas pequeñas manitas la agarraban por debajo de las rodillas. «Ángel, ya duérmete», dijo pensando que era mi hermanito, pero un escalofrío le recorrió la espalda al recordar que él estaba dormido. Corrió al cuarto para verificar, y sí, Ángel dormía profundamente. En ese momento, mi papá salió del baño y la tocó del hombro al verla tan nerviosa. Ella pegó un grito que nos despertó a todos. Esa noche, mientras cenábamos, mi mamá nos contó lo ocurrido, aunque sin entrar en detalles. No quería asustarnos. Todo pareció volver a la calma, hasta que días después, mientras cocinaba, vio claramente una silueta femenina cruzar detrás de la cortina que daba al pasillo. Ese pasillo siempre nos pareció inquietante. Era largo, y solo tenía 3 focos. Uno al inicio, uno en medio, y otro al final. No daban suficiente luz, así que la silueta se dibujó perfectamente bajo la tenue iluminación. Mi madre, una vez más nerviosa, le contó a mi papá, pero esta vez él reaccionó distinto. «Estás loca, mujer», le gritó. Peleaban, cosa rara porque ellos casi nunca discutían, y desde entonces los gritos se hicieron frecuentes. Días después, mi papá sufrió un accidente extraño. Se quemó la mitad del cuerpo, del lado izquierdo. Ya no pudo trabajar, y mi mamá debía encargarse de todo, además de cuidar a mis hermanos. Verlo moverse con tanto dolor me partía el alma. Así que, aunque era solo un niño, decidí tomar su lugar en el restaurante. Mi primo era el dueño, y ya antes me había llevado. Yo levantaba buenas propinas,
Le pedí permiso a mis padres y aceptaron. Mi primo me llevaba y me dejaba en casa para que no corriera peligro. Hasta ese momento nada me había pasado a mí, pero una noche, al llegar, todos dormían. Decidí cenar solo, y me fui a mi cuarto. Mientras cenaba, comencé a escuchar voces, de mujer y el llanto desgarrador de un niño pequeño, así como el lamento de una mujer. Me llené de coraje y tristeza al pensar que mis padres estaban peleando otra vez. Esa idea me partió el alma. Traté de dormir con ese sentimiento pesado, y aunque no fue fácil, finalmente el sueño me venció. De repente, un ruido fuerte me hizo despertar de golpe. Fue un golpe seco seguido del llanto profundo y angustioso de un niño. Pensé inmediatamente en mi hermanito Ángel. Tal vez se había levantado y quería ver si había traído algo de comida. Como siempre habíamos sido muy unidos, no me sorprendía la idea. Me levanté rápido, encendí la luz de mi cuarto y abrí la puerta. A solo 1,5 metros, vi a un niño tirado en el pasillo oscuro. Pensé que se había asustado por la oscuridad y se había caído. Por lo rápido de todo, no me fijé bien en los detalles. Al acercarme y cargarlo, sentí su cuerpo increíblemente frío, y al mirarlo bien, noté que estaba morado y con la piel grisácea. El niño solo tenía un pañal, lo cual era extraño porque mi hermanito ya no usaba pañales. Cuando le di la vuelta me horroricé. Su cabeza estaba completamente destrozada, sangrando sin control. Solté un grito y corrí de regreso a mi cama, sintiendo que las piernas me fallaban. Me metí bajo las cobijas temblando, como si eso pudiera protegerme. Gritaba, o eso pensaba, porque en realidad no podía emitir ningún sonido. Mi voz no salía. Sentí que alguien se acercaba a mi cama. Una voz suave hasta reconfortante. Me susurró: «Todo va a estar bien. No te preocupes, yo siempre estaré contigo». Pensé que era mi madre, y me llené de alivio, hasta que levanté un poco la cobija y me di cuenta del error. No era mi madre. Era una mujer vestida de blanco, flotando. Su vestido se movía como si lo agitara el viento, pero no había corriente alguna en la habitación. Su piel era pálida. Tenía una sonrisa perturbadora y, donde deberían estar sus ojos, solo había huecos negros. Miré el reloj. Eran las 3:35 de la madrugada. Cerré los ojos con fuerza, intentando rezar, temblando y sudando. Sentí que mi cuerpo se paralizaba poco a poco, como si algo me absorbiera la vida. De pronto sentí muchas manos sacudiéndome, voces que decían: «Cuero, ¡hey, hijo! ¡Reacciona!». Eran las voces de mis padres y hermanos. Sentía sus voces cada vez más lejanas, hasta que, de golpe, regresé. Abrí los ojos, pero por lo fuerte que los había apretado, tardé en enfocar. Vi los rostros aterrados de mis padres. Intentaban moverme, pero decían que era imposible, que parecía un muñeco duro, pesadísimo. El reloj ya marcaba las 12:30 del mediodía. Les conté lo que había pasado. Mis padres, sin dudarlo, nos llevaron a casa de mi abuela para buscar otro lugar donde vivir. Después de eso, investigamos y nos enteramos del pasado trágico de esa casa. Una familia había vivido ahí, y un día, la madre se distrajo mientras su bebé jugaba. La pelota se fue hacia el estacionamiento de la fábrica de al lado. El niño, aún gateando, la siguió. Un chofer arrancó su camión sin darse cuenta, y ya sabrán el resto, porque yo lo vi aquella noche. La madre, desesperada al ver a su hijo muerto, lo llevó dentro de la casa gritando de horror. Su esposo, al llegar y ver la escena, no soportó el dolor. Ella terminó quitándose la vida con su hijo en brazos. Luego el hombre, incapaz de soportar el dolor, se colgó en el patio, justo donde nosotros encontramos ese altar cubierto de velas negras y fotos quemadas. Después, otras personas usaron ese lugar para hacer brujería e invocaciones. La casa sigue igual, incluso hoy que tengo casi 30 años. Cada cierto tiempo aparecen anuncios, en venta por cantidades ridículas, 20 o 30 mil pesos. Nadie la quiere. La promesa que esa entidad me hizo esa noche, yo siempre estaré contigo, aún me acompaña. A veces mi esposa o mis hijas la han
Visto, le temen. Pero yo ya he aprendido a hablarle. Déjalos en paz. El problema es conmigo. No los molestes. Desde aquel día, todo lo que pasó antes está borroso, como si esa experiencia me hubiera borrado la memoria. El don que mi madre decía que tenía de niño desapareció en parte, aunque sigo sintiendo cosas, sigo viendo cosas que otros no ven. A veces ayudo a personas con experiencias extrañas, pero ya no tengo la claridad de antes, como si algo me hubiera bloqueado esa parte. A veces todavía siento esa mano fría y huesuda recorriendo mi espalda. Ya no me ataca, pero ahí está, siempre, cumpliendo su palabra. Bueno, soy de la ciudad de Torreón. Mi madre tiene familia que vive en un rancho en esta misma ciudad, y ese día se iba a celebrar el aniversario del rancho. Mis padres decidieron llevarnos a la fiesta. Ya eran como las 8 o 9 de la noche cuando íbamos en camino. Ya estaba oscuro. En aquellos años, para llegar a ese rancho había que tomar una carretera completamente sola. No había construcciones ni casas cerca. Todo era monte y camino abierto. Al dar vuelta en una curva, mi papá detuvo el carro de repente porque una luz cegadora no lo dejaba ver. Nos bajamos del carro para ver qué pasaba, ya que, como les decía, por esa zona no había nada, y tampoco venían carros de frente. Al bajarnos nos dimos cuenta de que la luz venía de arriba, y al voltear, nos dimos cuenta de que era un platillo volador inmenso que estaba justo sobre nosotros. En verdad, créanme que existen. Era grandísimo, impresionante. Estaba levitando tan bajo que nos dio muchísimo miedo. Recuerdo perfectamente que tenía forma ovalada pero muy grande, y lleno de muchas luces. Lo más extraño era que no hacía ningún ruido. Nada. Un silencio total. Era algo realmente sorprendente. Nos quedamos inmóviles por unos minutos, en shock. Nadie sabía qué hacer. Mi papá, como pudo, reaccionó y nos gritó que nos subiéramos al carro. Apenas alcanzaba a ver, pero arrancó lo más rápido que pudo. La luz del platillo nos siguió por unos segundos, y de repente desapareció. Dejamos de verla. Mi papá, ya con más calma, nos pidió que no le dijéramos a nadie lo que habíamos visto. Decía que nos iban a tachar de locos. Mi mamá no podía hablar, iba en silencio, muy afectada. Cuando llegamos al rancho, una tía tuvo que barrerla para quitarle el susto. Solo dijimos que nos habíamos asustado porque se nos atravesó un animal y casi nos volcamos. Esa fue la historia oficial. Esta es mi historia, grupo. De hecho, esto solo se lo he contado a 3 personas, y la verdad se ríen de mí. Cuando lo hablamos entre familia, aún nos da escalofríos recordar lo que vimos aquella noche. No nos cabe duda de que fue real. La siguiente experiencia que quiero compartir ocurrió en el año 1997, cuando trabajaba como guardia de seguridad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Torreón. Prefiero no decir en cuál clínica exactamente, por respeto y precaución. Ese año, en el mes de junio, ingresó una paciente que había sufrido una caída desde un barranco. Llegó muy mal, con múltiples lesiones en todo el cuerpo, pero 2 de ellas eran especialmente graves. Una lesión cráneoencefálica, si no mal recuerdo, y otra en la columna vertebral, que le provocó cuadriplegia. Su estado era muy delicado, estaba entre la vida y la muerte. Cuando se cerraban las puertas principales y el personal del hospital se retiraba, yo tenía la costumbre de darme un momento a solas para relajarme un poco. Nuestro turno era de 24 por 24, así que todavía quedaba bastante noche por delante. En uno de esos momentos de descanso, se me acercó una joven, de entre 18 y 20 años, y me preguntó cómo podía salir. Me pareció extraño, ya que la entrada principal ya estaba cerrada, pero asumí que era una visitante que había pasado la noche acompañando a algún paciente. Me explicó que quería comprar una botella de agua. Por suerte había una máquina expendedora no muy lejos. La acompañé, y mientras sacaba su botella, comenzamos a platicar.
Me dijo que estaba acompañando a la mujer que había llegado accidentada, que no tenía familia que pudiera quedarse, y por eso ella lo hacía. Eso me hizo sentido, aunque yo no tenía control ni conocimiento sobre quién se quedaba o salía del hospital. Durante unos 15 días, más o menos, esta rutina se repitió. La paciente seguía grave, sin mejoría, sin despertar siquiera. Estaba en una habitación privada, ya que justo en esos días estaban remodelando el área de terapia intensiva. Por las mañanas, antes de terminar mi turno, veía salir a la misma joven con la que hablaba por las noches, o a veces a una señora mayor que también bajaba de esa habitación. Coincidía con ella algunas noches. Siempre charlábamos brevemente, y luego regresaba al cuarto con la paciente. Nunca me dijo exactamente qué relación tenía con la accidentada. Si era hermana, prima, sobrina. Yo tampoco quise preguntarle. Lamentablemente, pasados esos 15 días, la paciente falleció. A mí me tocó hacer la entrega del cuerpo a la familia. Como parte del procedimiento, tenía que verificar el rostro para asegurarme de que fuera la persona correcta antes de entregarla. Cuando levanté la sábana y vi su cara, sentí un escalofrío. Era ella, la misma con la que había estado platicando todas esas noches. Esa joven, la acompañante, era la paciente. Me quedé helado, no entendía nada. Su familia llegó poco después, pero no había nadie que se le pareciera. Luego me enteré de que no tenía hermanas, solo los padres. Estuve a punto de contarles lo que había pasado, pero me contuve. No era el momento. Desde entonces, no volví a ver a esa muchacha en el hospital. Pero no tengo duda. ¿Con quién hablé? Todas esas noches fue con la misma persona que, según los médicos, nunca volvió a despertar. ¿A alguno de ustedes les ha pasado algo así? Mi relato consta de la experiencia de mi abuela, quien ya no está con nosotros, pero siempre tuvo vivencias muy particulares, como la historia, totalmente real, que les voy a contar. Escribo esto en su memoria, ya que era una de las historias que solía contarnos cuando hablábamos de temas paranormales en casa. Muchas gracias por leerme. Mi abuela Irma recién cumplía 6 años cuando mi bisabuelo, don Toño, decidió enviarla a vivir a la ciudad de Torreón con una de sus hermanas. La señora Imelda, una mujer soltera de unos 40 años. La intención era que mi abuela le ayudara con los mandados de la casa, le hiciera compañía y, de alguna manera, apoyara también a mi bisabuelo con los gastos que implicaba cuidarla. Así fue como, siendo apenas una niña, mi abuela fue enviada, sola a la ciudad de Torreón. La señora Imelda era una persona bastante estricta. Mi abuela se refería a ella como la regañona o la enojona. Vivía en un departamento dentro de una vecindad, justo al inicio del pasillo principal. Mi abuela describía ese lugar como un largo zaguán sin techo, con al menos 8 puertas a los lados que daban a diferentes departamentos. Al no tener hijos, la señora Imelda dejaba a mi abuela sola casi todo el día, sin compañía, sin amigos y sin poder salir de un pequeño departamento de 2 cuartos. Un día, la tía Imelda la mandó a la tienda, y mi abuela, con su inocencia de niña, empezó a explorar dentro de la vecindad, buscando algo que la distrajera. Notó que, aunque todos los departamentos estaban habitados, ninguno tenía niños. Triste, regresó a casa. Días después pidió permiso para jugar en el zaguán. Sacó sus muñecas y se sentó en el suelo a jugar con ellas. A lo lejos comenzó a escuchar un sonido metálico, como si algo de metal se golpeara contra el piso. ¿Han escuchado cuando cae una moneda? Así, exactamente. El sonido llamó mucho su atención y decidió seguirlo hasta llegar al último departamento, que por una pequeña ventana vio que estaba en construcción. Solo había un montón de tierra, polvo y unos cuantos ladrillos esparcidos. Todo lucía completamente abandonado. Mi abuela cuenta que no tenía intención de entrar, pero cuando se dio la vuelta, escuchó un chirrido. La puerta se abrió sola, como si todo ese tiempo hubiera estado simplemente emparejada. Fue por sus muñecas y pensó que sería divertido jugar con ellas sobre la tierra de ese lugar. Entró
Se sentó en el suelo y comenzó a jugar. En un momento fingió que una de sus muñecas se resbalaba por la tierra y fue entonces que lo vio. Detrás de la muñeca comenzaron a salir monedas brillantes como de oro que se metían nuevamente entre la tierra. Aquello la sorprendió tanto que salió corriendo del lugar al escuchar que la tía Imelda la llamaba. Al día siguiente, regresó con curiosidad. Rasgó un poco la tierra con su dedo meñique y para su asombro, brotó una moneda. Luego otra y otra más, cayendo al suelo y rodeándola. Mi abuela decía que las monedas empezaron a bailar a su alrededor, formando un pequeño círculo, mientras que el montón de tierra brillaba como si fuera de oro. Tomó una de las monedas y salió corriendo a la tiendita de dulces. Recuerdo muy bien cómo sonreía al contarlo. Decía que compró todos los dulces que quiso, porque la tía Imelda, al ser de escasos recursos, nunca le compraba ninguno. Desde entonces, mi abuela iba todos los días a ese lugar y tomaba una sola moneda. Decía que eran miles, que siempre bailaban a su alrededor como si compitieran entre ellas para que las eligiera. Pero ella, con su inocencia, solo tomaba una. Con una sola tenía para comprarse lo que quisiera. La tía Imelda comenzó a sospechar que algo raro pasaba, pues mi abuela traía dulces todos los días. Cuando le preguntó de dónde sacaba el dinero, mi abuela señaló el lugar del último departamento. La señora Imelda no le creyó y la regañó severamente, pensando que había robado. Mi abuela dejó de ir cuando, un día, un hombre muy alto, con sombrero, se le apareció dentro del lugar. Le dijo con una voz fuerte y autoritaria que tomara todo el oro, que era para ella. Pero mi abuela se asustó mucho. No pudo verle el rostro, y su tono era tan fuerte que le dio mucho miedo. Nunca más volvió. Días después, mi bisabuelo Toño regresó por ella y se la llevó de vuelta a Aguascalientes, donde vivió el resto de su vida. Mi abuela siempre dijo que encontró un tesoro. Quizá era para ella, pero ¿con qué fin? Nunca lo supimos. Ella jamás regresó a Torreón, aunque decía que a veces sentía el deseo de volver. No lo hizo. El miedo fue más grande. Muchas gracias por leerme. Esta historia es totalmente real. La comparto con mucho cariño, en memoria de mi abuela Irma. Se cuenta que el Panteón Municipal de Torreón es un sitio rodeado de misterio, donde se esconde una historia tanto escalofriante como conmovedora. Esta leyenda, que ha perdurado a lo largo de las décadas, tiene como figura central al vigilante nocturno del cementerio, quien vivió en carne propia un suceso fuera de toda lógica. Todo ocurrió en la década de 1950. Una madre, destrozada por el fallecimiento de su hija, llegó al camposanto para darle el último adiós. Entre lágrimas, se acercó al ataúd de la pequeña y con voz quebrada pronunció: «No tengas miedo, algún día volveré contigo, mi amor». El velador, testigo de aquella escena desgarradora, quedó profundamente conmovido, sobre todo al ver que la madre colocaba una muñeca sobre la tumba, probablemente el objeto más querido de la niña en vida. Esa misma noche, tras concluir el entierro, el vigilante comenzó a notar algo fuera de lo común. Al amanecer, la muñeca que debería permanecer sobre la tumba aparecía misteriosamente en una banca cercana a la entrada del panteón. Al principio pensó que era una travesura de algún visitante, así que cada día la devolvía a su lugar. Sin embargo, el fenómeno se repetía constantemente. Movido por la curiosidad, una madrugada decidió esconderse para averiguar qué ocurría. Lo que presenció lo dejó sin aliento. Una figura infantil emergía de la tierra. Era la niña fallecida, vestida de blanco y con el rostro pálido. Se acercó a la banca, tomó su muñeca con ternura y comenzó a caminar entre las tumbas. Aunque no parecía una aparición hostil, la visión perturbó profundamente al velador. Con el paso del tiempo, reunió el valor para hablarle. Una noche, cuando la pequeña estaba sentada con su muñeca, él se aproximó y le preguntó: «¿Qué haces aquí, niña?». Ella, con una voz suave cargada de tristeza, respondió: «Estoy esperando a mi mamá.
Me prometió que volvería por mí algún día. Conmovido por la pena de aquella alma errante, el velador decidió cuidar de ella y de su muñeca, asegurándose de que siempre estuvieran juntas. Así transcurrieron varios años, hasta que una noche todo cambió. La niña se presentó en la puerta del cuarto del vigilante, lo miró con dulzura y le sonrió. Luego le dijo: «Gracias por cuidarme. Mi mamá vendrá mañana y ya no estaré sola». El hombre no comprendió el mensaje hasta la mañana siguiente, cuando se enteró de que la madre de la niña había fallecido repentinamente y sería sepultada junto a su hija, en el mismo panteón. Desde entonces, comenzaron a circular relatos extraños entre los visitantes del cementerio. Algunos aseguran haber visto a una mujer tomada de la mano de una niña paseando entre las lápidas, mientras que otros dicen haber escuchado risas infantiles, mezcladas con el susurro del viento. La tumba de ambas se ha convertido en un lugar especial, donde las personas dejan flores o simplemente se detienen en silencio. La leyenda sigue viva en Torreón, entre el temor y la esperanza, recordándonos que los lazos entre madre e hija pueden ser tan fuertes que ni siquiera la muerte logra romperlos.